Espíritu de Dios, porque sabemos que tú estás aquí, mi Señor. Te pedimos que tú tomes el control, Padre, de toda palabra, que todo lo que hoy se diga, Padre, todo lo que se hable aquí a través de este púlpito, mi Señor, sea para nuestra edificación, mi Señor. Sea, Padre eterno, para que nosotros, Señor mío, seamos nivelados, confrontados, Señor, pero asimismo, mi Señor, sigamos siendo, Padre eterno, buscando esa estatura del varón perfecto. Padre, te damos total libertad a ti. Sé tú hablándonos, amado Dios. Amado Cristo, te pedimos que seas, Señor Jesús, tú poniendo un carbón encendido en mis labios. Padre, gracias por tan hermoso privilegio. Gracias, mi Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Ahora sí, puede tomar su lugar. En esta mañana, fíjese que esta mañana vamos a hablar de un tema que para muchos es algo delicado, y es el perdón. ¿Cuántos saben perdonar fácilmente? A ver, levanten su manita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, muy bien. Eso es lo que hoy, 10, 11. Eso es lo que hoy, muy bien, mi hermano Francisco, abre su manita. Eso es lo que hoy el Señor nos trae. Porque a lo mejor usted ha perdonado, pero tenemos que hacerlo más en modelo de Cristo. ¿Sí, amén? Y para empezar, le quiero explicar qué es el perdón. ¿Usted qué entiende por la palabra perdón? Soltar. ¿Sabe qué es el perdón? Según la Real, es un proceso voluntario, es un proceso personal mediante el cual una persona deja ir resentimiento, ira y deseos de venganza. ¿Usted se recuerda de cosas del pasado y todavía le da coraje? No. ¿O lo recuerda y solamente tiene un aprendizaje? Porque si usted lo recuerda, amado o amada, y todavía le duele, todavía le lastima, todavía dice, ¿pero por qué? ¿Habrá perdonado ya? No. Entonces, no se preocupe. Si a lo mejor todavía en su corazón está, es que me hizo y me la va a pagar, y no se preocupe. El Señor por eso hoy nos trae esta palabra. ¿Sí ven? ¿Y qué es lo que se busca con el perdón? Número 1, liberar al que ofendió. Por ejemplo, yo lo ofendí a usted, pero yo no me he acercado a pedirle perdón. ¿Quién usted cree que tiene que pedir perdón? ¿Yo que ofendí o usted? Se la voy a dejar la pregunta y ahorita se la resuelvo. Pero mientras piense, ¿quién tiene que pedir perdón? ¿Yo que ofendí o usted que recibió la ofensa? Piénselo. El perdón, mis amados, sirve para liberar a la persona que se ha ofendido. ¿Para qué? Para promover paz en su corazón. Y para esto vamos a Mateo 5:44, por favor. Amén. Mi hermano Francisco, ¿le puede dar su lectura, por favor? Sí, amén. Muchas gracias. Aquí dice la bendita palabra del Padre Eterno. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amén. Muchas gracias. Entonces tenemos que amar al enemigo. Al enemigo no es alguien explícito. Dios le bendiga, mi hermano. Tenemos que amarlos a pesar de que nos hayan ofendido, ¿sí, amén? Entonces, ¿qué es lo que se busca con el perdón? Liberar
y promover la paz. ¿Cómo se puede ver el perdón? ¿Cómo yo sé que estoy perdonando? ¿O cómo lo podemos ver? Número 1, se ve como un acto de amor propio. ¿Por qué? Porque al yo perdonar a la otra persona, ¿a quién le estoy haciendo más bien? ¿A la otra persona o a mí? A mí mismo. ¿Y sabe por qué? Porque cuando yo estoy pensando y pensando y pensando en esa ofensa que me hicieron, lo único que estoy haciendo es que mi bienestar emocional y aún físico se vea dañado. ¿Usted conoce a personas que dicen, es que estoy malo de los nervios? ¿Por qué cree que fue? Porque hay un pensamiento que está y está y está y está constantemente. No ha sido libre. Entonces, no ha amado al que le ha herido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos ver el perdón también? Como un acto de amor propio. A lo mejor usted dice, pero es que yo cómo voy a perdonar a alguien si me hirió. Pero es que eso es también un acto para usted mismo. Y ahí mismo, mis amados, me gustaría que me acompañaran a la historia que hoy vamos a ver. Y está en Mateo 18, 23. Sí, amén. 18. Vamos a empezar desde el 10. ¿Qué dice su título? Parábola de la oveja perdida. Parábola de la oveja perdida. ¿Y quién es la oveja perdida? Éramos la oveja perdida. Cuando andamos en el mundial. Exactamente. Vamos a darle lectura a partir del 10 y dice: mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre, porque está en los cielos. Estoy leyendo el 10, amados, 18, 10, 11. Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar, ¿a quién? Los que nos hemos perdido. Los que se hayan perdido. 12. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar a la que se había descarriado? 13. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por ella que por las 99 que no se descarriaron. Así que no es voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda alguno de estos pequeños. 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, porque en boca de 2 o 3 testigos, ¿qué? Conste toda palabra. 17. Si no le oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no le oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. 19. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiereis, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Amén. Y sigue diciendo, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? 22. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino ¿qué? Sino hasta 70 veces 7. 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue prestado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a
a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que le pagasen la deuda. 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. ¿Sí, amén? 29. Entonces y fíjese cómo es esta historia. Usted ya la ha leído, pero en el 35, ¿qué dice? Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno de su hermano con sus ofensas. Para que nosotros, amados, entendamos esta historia, es necesario entenderlo desde la oveja perdida. Cuando aquí el Señor habla acerca de estos pequeños, ¿usted cree que se refiere a un niño pequeño? No. Sí, se refiere a nosotros, pero más que nada se refiere a los que apenas ahí van. Si nosotros somos el tropezadero para ellos, ¿cree que eso es bueno? No. Y ese es uno de los tipos de perdón que hoy el Señor trae para usted. Pero antes de esto voy a ir muy rápido. ¿Cuál es el contexto de toda esta historia? Número 1, fue uno de los discursos del Señor Jesús más importantes, porque les puso normas y aparte les enseñó la manera correcta de una resolución de este conflicto. Número 2, esta iglesia lidiaba con pecado, con escándalo y con el daño a los nuevos creyentes. Y número 3, la sociedad de este momento estaba bajo el patronazgo y las deudas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le debía, supongamos, al pastor y yo no le podía pagar, ¿qué pasaba? Yo me quedaba como esclava de ¿cuánto tiempo? Toda la vida, hasta que lo pudiera pagar. Y no solamente yo, sino toda mi familia. Entonces, por eso el Señor da esa historia de los dos deudores. Y ahora le voy a explicar algo muy rápido. Cuando el Señor Jesús habla de 70 veces 7, ¿usted qué se le viene rápido a la cabeza, hermanos? Siempre tenemos que estar perdonando. Un perdón perfecto. Perdón imparcial. ¿Será bueno perdonar y traerlo a memoria constantemente? ¿Será bueno perdonar y cada que se presenta la oportunidad volver a mencionarlo con mayor intensidad? No. Lo que decía el Señor Jesús, lo voy a explicar un poquito de este contexto. 70 veces 7 en ese momento de la cultura rabínica aconsejaba solo perdonar 3 veces y una cuarta ya no se le perdonaba, ya no. Se podía perdonar una falta, si había mentido se podía perdonar, segunda vez mintió, se podía perdonar, tercera vez mintió, se podía perdonar, una cuarta ya no, porque no había cambiado su conducta. Entonces el apóstol Pedro dijo: bueno, yo agrego 2 más. Pero el Señor Jesús dijo: no, tú tienes que perdonar de manera infinita. Pero esto no quiere decir que usted tiene que perdonar ciegamente y sin medidas, no. Hay límites también para eso, pero ahorita vamos a llegar a ese punto. ¿Y sabe usted qué significa el perdón en el original? En el original la palabra perdón en el latín se desprende de 2 palabras. Número 1, de per, que es completamente. Dios les bendiga, mis amados. Per, así como suena, per es completamente. Y este viene del latín, o pasar encima. Y donare, y es
En otras palabras, el perdón es un regalo, es regalar la paz, un acto de gracia inmerecida. Esa palabra, mis amados, ¿dónde la hemos escuchado? Un acto de gracia inmerecida. Exactamente, de Jesucristo. Ella ya nos dio ese acto de gracia inmerecida, ¿verdad? Muy bien, mis amados. También el perdón se encuentra en el hebreo, y en el hebreo vienen 3 palabras que definen la palabra perdón. Uno es salah, y ese significa apartar la culpa y restaurar mi relación. ¿Con quién? Con Dios. Y este exclusivamente es de Dios hacia la humanidad. Usted me dice si yo voy un poquito más lento o si voy bien. Muy bien. Segunda palabra en el hebreo es nasa. ¿Y qué quiere decir esto? Dios toma el pecado y se lo lleva y lo quita del medio. ¿Sí, amén? Una tercera palabra es capar. ¿Y esto qué quiere decir? Es cubrir. El pecado es cubierto mediante un sacrificio para restaurar mi comunicación con Dios. ¿Quién hace todo esto? Dios. ¿Sí, amén? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Aceptar el regalo inmerecido. ¿Sí, amén? Y en el griego, justo donde estamos leyendo, vienen 2 palabras. Y es afiemi. ¿Qué quiere decir esto? Enviar lejos, soltar, abandonar o cancelar una obligación. En otras palabras, usted está diciendo, no me debes nada, lo que me hiciste ya pasó. O usted, cuando perdona, si es así, ya nunca más lo trae a recuerdo. Se va al fondo del mar. Exacto, se va, ya. Pero ¿qué pasa si decimos te perdono y a los 5 o 10 minutos lo traes a memoria? No estás perdonando, no lo estás enviando lejos, no estás soltando, no estás cancelando la deuda. ¿Sí, amén? Y viene otra palabra ahí que es chari. Así como suena chari, somai. Y chari es igual a gracia o favor inmerecido. Y de igual manera esto es otorgar algo gratuitamente. En otras palabras, mis amados, el perdón se traduce solamente a cancelar una deuda gratuitamente. Si usted perdona a alguien, usted no puede cantárselo de, es que yo te perdoné, es que tú me hiciste, es que, ¿no? Porque usted cree que nuestro Señor Jesucristo constantemente te está bombardeando, es que tú te fuiste a meter, y es que tú hiciste, y es que tú ¿lo hace? No. Nosotros tampoco tenemos que ser así, amados. Tenemos que perdonar y amar constantemente. ¿Sí, amén? Muy bien. Para esto, mis amados, vamos rápidamente a los tipos de perdón que se ven aquí. Y aquí, antes de pasar a donde quiero dejarle 2 cosas claras. Vamos a ver 2 formas en que Dios manifiesta su perdón. Y una de ellas es a través de ver el arrepentimiento en el corazón del ser humano. ¿Sí, amén? Amén. Y para ello
Acompáñame por favor al libro de Salmos 103:10. Cuando usted lo tenga, me da por favor un fuerte amén. Amén. 103:10. Sí, amén. Amén, amén. Y así dice la palabra de Dios: no ha hecho conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. El Señor ha sido muy bueno, mis amados. Muy bueno. Así como dice este pasaje, Él no ha hecho conforme a nuestras maldades, conforme a nuestras iniquidades. Imagina dónde estaríamos si el buen juez nos juzgara como debería. ¿No estaríamos acabados? Pero por eso tenemos que servirle y amarle con todo nuestro corazón. Gratitud eterna. Una gratitud eterna. Y ese primer punto es que el arrepentimiento genuino. ¿Y cómo lo vamos a seguir viendo? Usted tiene que entender que el Señor no ha actuado como usted tendría que actuar. Usted, amado, está aquí y tiene lo que tiene por amor, porque el Señor lo ama, porque el Señor le ha perdonado. ¿Sí, amén? Entonces el primer punto, mis amados, es el arrepentimiento. ¿Sí, amén? Sí, amén. Vamos a ver la cita número 2 y está en 2 de Pedro 3:9. Amén. Amén. Fíjese qué dice la palabra de Dios. Dice: el Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es que paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo que nos pide el Señor es arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Sí, amén? Y amados, fíjese que el Señor es tan lindo que Él muestra y manifiesta su perdón, que nos está otorgando su perdón cuando en su corazón hay arrepentimiento. Cuando entiende que todo lo que ha vivido es pasajero, es efímero. Pero si usted solamente sigue viendo allá el perdón, bueno, el Señor ya otorgó su perdón, pero cree que se vea manifestado en su vida. No. No, ¿por qué? Porque usted no lo estaría aprovechando. Y le voy a dar un segundo punto, y este está en Colosenses 1:13 al 14. Y dice así la palabra: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Amén, gloria a Dios. Solamente es por Él, mis amados. Es por su sangre y Él fue el que perdonó nuestros pecados. Pero si en nuestro corazón no hay arrepentimiento, por más de que el Señor nos haya otorgado esa gracia inmerecida, le voy a poner ejemplo. Si yo le regalo algo a la ancianita, pero la ancianita no lo quiere, ¿cree que puede ser obligada a? No. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Yo ya te di la salvación, yo ya te perdoné, ahora tú te tienes que arrepentir, ahora tú me tienes que buscar. Pero el primer paso es el arrepentimiento. Si usted ya se arrepintió, si usted constantemente está buscando de Cristo, vamos muy bien, amados. ¿Sí, amén? Muy bien. Y fíjese que hay otro punto, y este es el perdón del Padre a nosotros a través
de la restauración. Ya llegó el arrepentimiento a mi vida, pero no solamente se queda ahí, ahora tiene que llegar la restauración. ¿Por qué? ¿Qué pasa si solamente llega el arrepentimiento, me siento mal, pero no hay una restauración? Puede que vuelva a hacer las cosas, ¿verdad? Vamos a Mateo 18, 12, por favor. Amén. Amén. Y fíjese qué es lo que dice ahí. Es la historia de la oveja perdida, ¿verdad? Y dice, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿qué no deja las 99 y va por los montes a buscar a las que se había descarriado? 13. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. 14. Así que no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de ellos. Y fíjese, amado, que muchos han utilizado esta porción de la palabra para decir, bueno, entonces me voy al mundo y el buen pastor me va a buscar. No, solamente fue una vez. Y es importante entender que no tenemos que abusar de la gracia y misericordia del Señor, ya que solamente fue una vez por la oveja. O usted lee más adelante que dice que volvió a ir por esa oveja. Ciencia. Y no todos los que se van regresan. Exactamente. No todos los que se van regresan. Entonces, amados, tengamos mucho cuidado. Ahí en ese pasaje dice, ¿por qué? No sé si usted ha tenido curiosidad, pero ¿por qué el buen pastor dejó a las 99 y fue por esa única oveja? Se estaba yendo, pero ¿sabe también por qué? Según la cultura judía, dice que en esos entonces no era el rebaño solamente de un pastor, había 3, 4 pastores. Entonces ellos se quedaban a cargo de esa manada y el pastor iba a buscarla y daba su vida si era necesario por esa oveja. La oveja dice que no pensaba, ella se metía en líos, en situaciones, pero el buen pastor iba por ella. ¿Y sabe qué? A veces nosotros queremos abusar de la gracia del Señor. ¿Y sabe qué? En esa historia, más bien con los judíos, lo que pasaba es que el buen pastor jamás dejó sola ninguna oveja, quedaban a cargo de él. ¿Y qué le estoy tratando de decir con esto? Que todos somos importantes en el reino, amados, pero solamente una vez fue el buen pastor por esa oveja, solo una. Entonces usted no diga y no piense que a cada ratito y a cada ratito y a cada ratito el Señor va a ir, la va a rescatar. No, solamente fue una vez. ¿Y por qué solamente fue una vez? Para restaurarla, para cobijarla, para que se sintiera parte de. ¿Sí, amén? Y cuando ahí dice que a estos pequeños, ahí hace referencia a aquellos que van iniciando y van iniciando y van iniciando. Entonces, mis amados, si usted dice, bueno, yo ya estoy arrepentido, yo ya hice una racha en la iglesia, pero me voy a regresar, ¿usted cree que sería válido? No. Pero si usted está arrepentido y a lo mejor todavía hay cosas en su corazón, ¿qué puede hacer ahí? Pedir perdón. Para eso vamos a 1 de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Amén. Amén. Amén, amén. Y así dice la palabra de Dios. Ya todos lo tenemos, ¿verdad? Dice, si confesamos
confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Limpiarse, pero aquí es ministración, confesar. Porque si nosotros seguimos, sí, ya me arrepentí, yo sé que ya me arrepentí, pero no hay una confesión, mis amados, ¿qué cree que pase? Exacto. Y yo quiero dejarle algo bien claro. El amor de Dios por usted y por mí es individual. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor sí lo ama demasiado. Pero ¿sabe qué? Esa oveja que le hacía falta al Señor era importante. Era muy importante. Entonces usted nunca vaya a pensar, es que ya me restauraron, pero esto y yo no estoy en el mismo lugar. No, amado, todos tenemos nuestro proceso. Todos somos importantes delante del Señor. ¿Y sabe por qué? Porque esta historia se compara con el buen pastor que es Cristo. Amén. ¿Sí, amén? Amén. Y a Él, si se compara de esa manera, ¿sabe por qué? Porque ambos pastores no podían estar tranquilos hasta que la oveja no estuviera en su casa. Así que, amado, si usted ya tiene el arrepentimiento, ¿ahora qué falta? Ministrarse. La restauración. ¿Y cómo se da la restauración? Con la administración. ¿Y qué tenemos que hacer en la administración? Pedirle perdón, pero confesar nuestros pecados, no ocultando nada. Ciencia. Aquí en Ezequiel 34:16 dice: yo buscaré a la perdida y haré volver al redil a la descarriada, vendaré a la perniquebrada y fortaleceré a la débil, pero a la orgullosa y a la fuerte yo los apacentaré con justicia. Amén, gloria a Dios. ¿Se dan cuenta, amado? El Señor es quien nos apacenta, el Señor es quien nos cuida, el Señor es. Pero ¿qué pasa, amado, si usted dice, ya me arrepentí, ahora estoy en el proceso de restauración, pero no quiero soltar esto que traigo aquí? ¿Cree usted que está siendo apacentado por el Señor? ¿Sabe por qué no estoy siendo apacentado por el Señor? Porque el buen pastor es quien da todo por la oveja. Y al final la oveja tiene el ADN, tiene el sentir del pastor. Pero si yo no estoy dejando que el pastor me quite esta parte que no está bien, si yo no estoy dejando que el pastor me haga aquí, entonces a lo mejor no estoy en el redil correcto, pero no es el caso. No se deja asesinar la oveja luego. Exacto. Entonces, mis amados, ¿cuáles son los dos pasos que el Señor nos está enseñando esta mañana? Número 1, el arrepentimiento. Número 2, la restauración. Y en la restauración, ¿qué encontramos, amados? En la restauración encontramos que tenemos que tener una confesión de nuestros pecados, ser sinceros con el Señor. Si por ejemplo usted hace muchos años hizo algo, pero ya se arrepintió, ¿qué tiene que hacer? Confesarlo y soltarlo, y ahí vendrá el perdón total. ¿Y sabe qué? Aquí yo quiero enseñarle 2 puntos importantes. El amor de Dios para con usted y conmigo y con el hermano que tiene a su lado es paciente. El amor de Dios es tan paciente y tan bueno que aunque usted diga, es que no tengo nada, el amor de Dios es paciente. ¿Sabe por qué? Porque volviendo a esta historia de la oveja
se había metido ella solita y se había ido ella solita. Ella no le podía echar la culpa a nadie de que se había caído en un pozo, a nadie. Ella solita fue y se metió. ¿Sabe por qué? Porque el buen pastor la tenía entre pastizales verdes, la tenía cuidadita, la tenía hasta bonita. Y la oveja se fue a meter en un lugar donde no se tenía que meter. ¿Y saben qué es lo triste? Que a veces nosotros nos parecemos a esa oveja. Nos metemos en lugares donde uno dice, ay, y le echamos la culpa al de enfrente, al de atrás. Pero esta oveja no le puede echar la culpa a nadie. ¿Sabe por qué? Más que a ella misma, porque se había metido ella solita. Y eso tenemos que reconocer, que a veces no es nadie el culpable más que nosotros mismos. Porque ¿sabe qué? A veces decimos, no, es que es el de enfrente me metió el pie y por eso me caí. ¿Será verdad? No. Nosotros somos los culpables, y le voy a decir por qué. Porque a veces desplazamos tantito al Señor. Decimos, tantito. ¿Qué tanto es tantito? Dicen por ahí. Y con ese tantito, amados, ya me fui hasta por allá. Y fíjense, amados, que aquí hay una comparativa muy hermosa, y es que muchas veces se ha escuchado comentarios como, es su culpa, él se lo buscó o ella se lo buscó. ¿Sí ha escuchado eso? Y a pesar de que nosotros, mire, a veces así estamos nosotros, como esa ovejita, sucia y hasta triste, pero el Señor es fiel y es paciente. ¿Y sabe por qué le digo que es paciente? Porque a pesar de que sea nuestra culpa y no lo hayamos buscado, ¿sabe qué hace el Señor? El Señor fue y arriesgó su propia vida por amor. Porque dijo, esa alma me pertenece. Y soy tan paciente con él o con ella que daré mi vida. Me va a negar después, pero yo lo amo. No va a querer entregarme eso, pero yo lo amo. Y soy paciente. ¿Sí, a ver? Otra de las cualidades del amor del Señor es que busca. El amor de Dios te va a buscar, y te va a buscar, y te va a buscar. Fíjese que yo he escuchado mucho a muchas señoritas que dicen, es que no me busca, es que no me busca, es que no me llama. Ah, bueno, el Señor sí te busca. Y te busca con un amor tan ferviente que nunca se va a cansar de ti. ¿Y por qué lo digo? ¿Sabes qué? El buen pastor no se dio por satisfecho hasta que regresara esa única oveja. Él fue con el pensamiento de que ella iba a regresar. ¿Y sabe qué? Le voy a dar otro contexto. En el pensamiento judío, ellos pensaban que si el pecador llegaba arrastrándose mal, penosamente tirado, haciendo un acto desde la entrada, casi latillado, todo lo malo que usted se imagine, Dios solamente así le perdonaría. Pero ¿sabe qué? Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es infinito en misericordia, porque Él es el buen pastor. Y Él vino a buscar a todos los que estaban perdidos. Entonces, amados, para esto me gustaría muchísimo que me acompañaran a leer 1 de Juan 1:9. Amén. ¿Sí, amén? Fíjense que dice ahí, y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces, mis amados, Él es fiel y justo.
Él nos perdona, claro. Y el amor del Señor es muy grande, muy, muy grande. Lo único que nos pide el Señor es: sé sincero, arrepiéntete. ¿Sí, amén? Muy bien, vamos con el punto número 3 acerca del perdón. Aquí los primeros 2 puntos es de el Señor a nosotros. Y este tercer punto, ¿de quién cree que es? De nosotros hacia el prójimo. Exactamente, es de nosotros hacia el prójimo. Y me gustaría preguntarle: ¿quiénes son mis semejantes o mi prójimo? Exactamente. Y fíjese que ahí hay una palabra que viene en hebreo que es demut, así como suena, demut. Y a su vez viene una palabra griega que es homois. Y este significa parecido, reflejo o similitud. Entonces, lo que usted me dijo, que el que estaba a su lado, el que estaba enfrente, el que estaba atrás, era su semejante, tiene razón, pero ¿sabe qué? También un niño, también un bebé, también todo lo que tenga espíritu es su semejante. Entonces, usted no puede decir: ay, es que este pequeñito porque está chiquitito no es. No, todos son sus semejantes. ¿Sí, amén? Ahora, ¿qué es lo que el Señor nos está pidiendo con el perdón hacia otros? Número 1, liberarme del rencor que he tenido hacia alguien que me ha perjudicado. Y antes de seguir ahí en este punto, amados, quisiera preguntarle, levante su manita, sin que me diga qué, pero ¿a alguien lo han perjudicado con algo que se ha dicho? Muy bien. Los demás nunca hemos recibido no nos han ofendido, no nos hemos sido perjudicados en esta parte. Todos hemos sido perjudicados de alguna manera. Ok. Fíjese, amado, que aquí lo que el Señor nos está pidiendo es: sé libre, sé tú libre. No, el Señor no nos está diciendo ya, no es una varita mágica, no. Simplemente nos está diciendo: déjalo en mis manos. ¿Se recuerda la prédica de echar sobre mí toda ansiedad? También es esto, amados. Es: echa sobre mí tu enojo, echa sobre mí tu rencor, echa sobre mí todo esto que te hicieron. Porque Él se encargará, dice la palabra, ¿no? Entonces, echa sobre Él todo lo que le hicieron y Él se va a encargar. Pero para esto, mis amados, me gustaría que usted me acompañara al libro de Mateo 6:14, por favor. Sí, amén. Amén, amén. Amén, gloria a Dios. Y fíjense, mis amados, que dice la palabra de Dios: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre celestial. Amén. 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El Señor no lo está diciendo por otra cosa, simplemente quiere que usted y yo seamos libres totalmente, que le podamos servir con todo nuestro corazón, porque el primer paso era el arrepentimiento, luego la restauración, pero luego llega nuestra conducta con nuestro hermano.
Y a lo mejor no vamos a ir directamente con el que nos ofendió ahorita, ¿verdad? Y perdóname, o no, porque a veces se suscitan malos entendidos, te puede herir más, pero entrégalo al Señor. ¿Sí, amén? Entrégalo al Señor y el Señor hará, en su perfecto tiempo te dará el día, el momento para que esa herida sea sanada. ¿Sí, amén? Y sabe que esto de perdonar a mis hermanos es un mandamiento, de perdonar a quien nos ofende, nos hiere, nos traiciona. Es un acto, como bien les decía hace un ratito, de amor. Sí, de amor propio, pero también de amor a mis semejantes. ¿Y sabe por qué? Porque hay semejantes que apenas van iniciando. Y hay unos que ya llevan una larga carrera y uno dice, ¿cómo? Ama, que refleje tu vida a Cristo. A lo mejor la otra persona había pasado una situación complicada. ¿Qué podemos hacer? Pedirle al Espíritu Santo que sea sobre esa persona. Que nosotros no somos jueces, pero ¿qué podemos decirle al Señor? Señor, sana mi corazón. ¿Sí, amén? ¿Cuáles son las principales características de este perdón en esta etapa? Uno, es un acto intencional. Yo tengo la intención de perdonar a la persona que me hirió. Es un acto totalmente voluntario. Por más de que yo le diga a fulanito o a perenganita, perdona a alguien que te lastimó, si la persona no quiere, no lo va a hacer. Por más de que se le explique y se le diga, mira, aquí dices, no. Entonces es un acto voluntario. ¿Y qué es lo que busca? Busca soltar o eliminar el rencor o odio que hay en el corazón y promover una reconciliación. Para esto, amados, quisiera decirles algo. A veces no va a ser de un día. Ya te pedí perdón, al siguiente ya somos los super amigos. No, a veces las relaciones están tan fracturadas que eso no sucede. Tiene que pasar un perdón de restauración. Entonces, y a veces en esa reconciliación, bueno, ya no van a ser los super amigos, ¿verdad? Pero ya se van a llevar, pues bien, dice la palabra de Dios, soportándonos los unos a los otros. Y ahora les voy a dar los pasos para perdonar a mis hermanos. ¿Están listos, amados? ¿Sí? Muy bien. Vamos a Mateo 18, ahí donde estábamos. Y fíjense qué es lo que dice la palabra de Dios en el 14. En el 15, discúlpeme. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y para entender esto, como primer punto es repréndele, estando solos. ¿Y qué es reprender, amados? Es convencer, redarguir y amonestar. Pastor, ¿me podría poner la versión TLA? El pasaje de Proverbios 27:5, por favor. Fíjense que el reprender no es otra cosa más que convencer a la persona de una falta cometida. 27:5 de Proverbios, en la versión traducción lenguaje actual. Ok. Denme un minutito, hermanos. Fíjense qué dice esta versión. 27:5 de Proverbios. Dice así:
Dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Pero la versión que le digo, la TLA, dice, quien de veras te ama, te reprenderá abiertamente. Entonces, mis amados, reprender no es gritar, reprender no es ser cruel en las palabras, no. Dice, quien de veras te ama, te reprenderá abiertamente. Y reprender, veíamos que es convencer, amonestar y redarguir. En otras palabras, es hacerle ver la falta cometida. Y fíjese que Dios habla hoy, dice, hazle reconocer su falta. Entonces, amados, tenemos que tener tacto a la hora de decir las cosas. ¿Sí, amén? Y para esto, mis amados, tengo que hacer una aclaración importantísima. Número 1, tenemos que aprender a conocer límites. ¿A qué límites me refiero? Si hay agresiones físicas, verbales, psicológicas, y constantemente la persona me está ofendiendo, ¿será prudente que se extienda estos pasos? No es muy prudente. Pero, como bien lo mencionaba hace un minuto, usted lo puede llevar en oración y lo puede llevar en oración hasta el momento en que el Señor le dé la respuesta. Usted tiene, amado, que actuar con prudencia si hay signos de violencia, si hay signos de manipulación, si hay signos de alarma, si hay también un doble ánimo en la persona. Si hoy le está hablando bien y al segundo ya le metió la estocada, tiene que tener mucho cuidado. Usted tiene que identificar qué tan grande y qué tan profundo es el daño causado, porque a través de eso usted puede saber si la persona va a reaccionar bien o si la persona se va a poner muy reactiva. ¿Sí, amén? Entonces, como primer punto, amados, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si ya entendí que, bueno, no, la persona no me ha agredido físicamente, no me ha agredido psicológicamente, no es una persona de doble ánimo, no está grande, ¿qué tengo que hacer? Número 1, tengo que expresar mi queja de inmediato. ¿A qué me refiero con expresar mi queja de inmediato? Como primer punto, yo tengo que ir con la persona que me ofendió en ese mismo momento. No puedo rumiarlo. ¿Qué es rumiar? Estarlo piense y piense y piense y piense y piense. Y es que me dijo, y es que no, torció los ojos hacia el oeste, no, ya le caigo mal. No, en ese momento tienes que ir. ¿Sabe por qué? Porque si no, de tanto que estás pensando, tu mente se va a envenenar y también tu vida. Provoca que esto sea más y más y más grande. A lo mejor el hermano no te saludó y lejos de que sea nada más así chiquito, hermano, es que hoy me enojé con usted porque no me saludó. Usted lo estuvo piense y piense y piense y piense, y después va a llegar y le va a decir, es que me caes mal porque tú te crees tanto y esto y el otro y aquello. Y quizá el hermano dice, pero ¿de dónde? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Expresar mi queja de inmediato. ¿Sí, amén? Y aquí, amados, es necesario mencionar a detalle cómo me hizo sentir esa acción. Es que, ¿sabes qué? Tú no me saludaste bien de mano, tú nada más me diste un dedo.
Y eso, la verdad, me hizo sentir muy triste. Bueno, la otra persona con prudencia tiene que entender la situación. Y este tipo de sentimientos van a sacar o revelan, cuando se hablan las cosas en el momento, revelan lo poco importante que es. Por ejemplo, el saludar solo con un dedo, ¿no? Ahorita lo dije y muchos se rieron, pero a veces eso se queda en el corazón. ¿Por qué? Porque no lo hablamos. Y es que el hermano, y es que la hermana, pero no lo hablamos. Entonces, mis amados, primer punto, hablarlo de inmediato. Y aquí es importante no comentar esta ofensa con otros. Se tiene que actuar con prudencia para que el asunto no crezca. Imagínense, yo tengo algo en mi corazón porque en la mañana, volviendo al ejemplo que les daba, no me saludaron. Y entonces yo lo empiezo a regar con todos mis hermanos. ¿Cómo cree usted que se haga eso? Se va a hacer un chisme. Y cuando llegue a oídos de la persona va a decir, ¿por qué no me dijiste, verdad? Entonces, no se debe de comentar la ofensa con otras personas, sino que se tiene que actuar con prudencia, con un espíritu tranquilo, sin crítica, sin superioridad ni condena. Punto número 2, ir directamente con quien me ofendió. Voy a ir, le voy a abordar la situación cara a cara, vamos a hablar lo que pasó de una buena manera. Y para esto me gustaría que me apoyara en Proverbios 15:1. Si en el primer nivel no se arregló nada, va a pasar al siguiente nivel y es resolverlo cara a cara. Ahora, si este segundo nivel, ¿qué dice la palabra de Dios? La suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. Entonces, mis amados, tenemos que ir tranquilos. Porque si usted va explotando y la otra persona ya explotó, pues no se va a llegar a nada. Ahora, si aquí no se arregló nada, tercer punto es llamar a gente prudente. ¿Y qué se hace ahí? Bueno, a quien usted llame, van a buscar ellos que se haga un proceso de reconciliación. Aquellos que usted llame van a ser los testigos de manera objetiva, ni van a estar del lado de uno ni tampoco del otro. ¿Para qué? Para exhortar al hermano errado. Ahora, como otro punto es, si tampoco de esta manera la persona quiso entender, se va a mostrar delante de la iglesia. Y aquí, con un ambiente de amor y oración, se tiene que cambiar esa actitud. Ahora, si tampoco de esta manera se puede, se va al otro punto, y es que se considera como una persona pagana. Y aquí yo le quiero explicar algo. Aquí no es que se le esté poniendo como alguien malo, no, sino se le tiene que mostrar mucha paciencia y amor, porque ya vimos que con el primero, segundo, tercer nivel no se pudo. Se le tiene que mostrar más paciencia. Usted cuando sale a evangelizar les habla de ya, conviértete, no, ¿verdad? Les habla con amor y paciencia. Así su hermano, su hermana, o quien sea, mis amados, se les tiene que hablar con paciencia y amor, porque el que es cristiano es usted. El que tiene que llevar la luz de Cristo es usted. Los de allá afuera hieren, lastiman, hablan de muchas cosas, pero porque no conocen de Cristo. Si aquí en el cuerpo del Señor los otros 3 niveles no lo hizo, usted muéstreles paciencia, muéstreles amor. ¿Y sabe qué?
usted por medio de lo que haga tiene que reflejar a Cristo. A lo mejor ya le hirió, ya esto, no atendió ninguna indicación. ¿Qué tengo que hacer? Solamente ore por él. Ore por él. Pídale al Señor que el Señor sea con esa persona. ¿Sabe por qué? Porque muy probablemente esa persona no está comprendiendo la gravedad del asunto. Y fíjese que aquí cuando nuestro Señor Jesús dice que tómenlo por publicano, el tono de ese pasaje es un pasaje que habla de perdón, habla de amor. Fíjese que ahí cuando uno de los comentarios que yo leía es que si alguien pecaba contra ti, tú no ahorres esfuerzos para no reconocer su falta, sino tú haz todo lo posible para que esa persona conozca de Cristo. ¿Sí, amén? Como hijos de Dios tenemos que reflejar a Cristo en amor, en sabiduría, en lo que somos. Con esto no estoy diciendo, ay, es que ponte debajo de sus pies y que te pisoteen. No, solamente refleja a Cristo en tus palabras, refleja a Cristo en el amor que ya vimos que Él tiene por nosotros, refleja a Cristo en perdonar. A lo mejor no necesariamente tienes que ir y te perdono, no. En el altar dile, Señor, yo perdono a fulanito, yo perdono porque a veces nos hacemos esclavos de esa persona y nos atamos y nos atamos y nos atamos tan fuerte y decimos, no, esto que me hizo es tan fuerte que no lo voy a soltar, y estamos siendo esclavos de eso y no queremos soltarlo porque no queremos. Y fíjense, mis amados, que el Señor, cuando Él menciona que serían o lo tomáramos por publicano, no se refería de una manera despectiva, sáquenlo, no, simplemente muéstrale misericordia, muéstrale amor, muéstrale. ¿Sí, amén? Fíjense, mis amados, le quiero explicar dos cosas. Número uno, ¿por qué tengo que perdonar? Uno, para que mi oración sea escuchada. Dos, porque es un mandato divino. Porque si yo no perdono, Dios no nos perdona. No es no es a ver si quieres, es un mandato. Y fíjense que ahí en esa historia donde les decía que los dos deudores, esa es la que el Señor nos estaba ejemplificando a nosotros. ¿Por qué? Porque a usted y a mí se nos perdonó una gran deuda. ¿Y sabe por qué? Porque Él nos ama. Por lo tanto es necesario perdonar para que seamos perdonados. Y quiero decirle, mis amados, que a veces nosotros pensamos que lo que nos hizo la otra persona es muy grande, pero a veces se nos olvida el sacrificio que hizo nuestro Señor por nosotros, que fue mucho más grande. Por eso, amados, la maravillosa clemencia de nuestro Señor es enorme, pero la deuda fue grandísima, que aún con todo el dinero que hay en esta tierra no se hubiera podido pagar. Si todavía, amados, no se hubiera pagado ese precio, todavía nosotros seguiríamos esclavos al pecado, a la muerte, a todo eso que nos tenía atados. Pero el Señor nos perdonó. El Señor nos ama tanto, amados, que por eso dio ese hermoso sacrificio en la cruz del Calvario. Pero por ello nosotros tenemos que perdonar y amar y soltar.
decir, es que me hirió y odio. No, amado. Déjame en las manos del Señor Jesús. Él sabe. Y Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Sí, amén. Y para ir cerrando, me gustaría decirle algo, y es que para perdonar es necesario tener al Espíritu Santo. Y a su vez, el Espíritu Santo provoca tener un espíritu de amor, un espíritu de compasión y un espíritu de perdón. Y el perdón que nosotros damos, mis amados, se fundamenta bajo la premisa que somos personas perdonadas. Perdonadas. Y recuerden que el perdón puede ponerse sobre sus pies. Recuerden que el perdón es un regalo inmerecido. No es como que usted haya pagado, haya dado algo, se haya suscribido a algo. No, nada de eso. El Señor le ama. Y como le ama, le regaló salvación, le regaló el perdón de sus pecados. ¿Cómo le va a responder? Damos de gracia lo que recibimos de gracia. Cierre sus ojos, amado. Y si usted siente en su corazón dejar en el altar a alguien que le había lastimado, puede hacerlo. Yo solo le invito a que no siga cargando con eso en su corazón. Espíritu Santo, aquí estamos, mi Señor. Tu palabra nos enseña, Padre, que tú eres el juez justo, Padre, y hoy venimos delante de ti a depositar absolutamente todo, mi Señor. Padre, todo aquello, Señor, ofensas, heridas, malos tratos, Señor, menosprecios, vituperios, Padre, chismes, aún, Padre mío, violencia, todo aquello, mi Señor, que tú conoces, que tú tienes presente, Padre, hoy la exponemos delante de ti. Tu palabra dice, mi Señor, que tú eres el juez justo. Tu palabra dice, Padre, que tú conoces y escudriñas lo más profundo del ser humano. Espíritu Santo, no hay nada oculto delante de ti. No hay nada, Padre, que esté delante de ti que tú no lo conozcas. Espíritu de Dios, sé que tú estás aquí, mi Señor. Te pedimos que seas tú hoy aquí, mi Señor. Padre, gracias te damos porque tú nos has dado ese regalo inmerecido, Padre.